En este mercado, el talento te puede llevar hasta la puerta. Pero solo la estructura te da la clave para entrar. Hay una diferencia invisible entre el asesor que sobrevive y el que domina. Bueno, sean todos bienvenidos al cuarto episodio de Urbana al Cuadrado. Comenzamos por agradecer a todas las personas que han visto nuestro canal en YouTube, se han suscrito, le han dado like, estuvieron mirando en el anterior episodio. Hoy, tenemos un episodio muy especial con un muy buen invitado. Así es, un amigo, no solamente amigo de la casa, sino amigo de infancia. Así que para mí es especial, se va a dar una linda charla. Vamos a salir un poco del mundo de Mudafy, porque hasta ahora era todo el mundo de Mudafy. Ahora nos corremos. La idea del podcast es tocar distintos actores del rubro. Así que hoy tenemos el agrado y el privilegio de tener al socio y gerente comercial de Molver, Agustín Bertolini. Bienvenido, gracias por venir. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Coincido con lo que dice acá Santi. Para mí es un honor y un placer, sobre todo porque, más allá del podcast que está muy bueno, que lo consumo, porque es un amigo muy especial para mí. Así es. Y vino un sábado a Capital viviendo en zona sur, eso quiere decir que me quiere, así que buenísimo. Bueno, la idea un poco ahí, Agustín, es charlar sobre el mundo de la construcción. Vos te dedicás a una parte del rubro de la construcción, o sos un actor fundamental del rubro de la construcción, y algo bastante, no es tan novedoso, pero que ahora se está metiendo mucho en el rubro, que es la construcción en seco. Es algo que ya tiene tiempo, pero bueno, últimamente como que se escucha más, muchos desarrolladores están utilizando, y bueno, la idea también un poco que nos contés un poco qué haces. Y nada, cómo surgió Molver, que es la empresa lo que hoy te estás dedicando. Bien, Molver surge como muchos de los emprendimientos, casi que te diría por accidente o negligencia de dos chicos que estaban jugando y que dijeron, bueno, yo trabajaba en una multinacional. Estaba recibido y tenía un amigo que me venía quemando la cabeza, che, quiero hacer algo con vos. No tenía hijos, vivía con mis padres, o sea, no tenía grandes responsabilidades. Dijimos, bueno, así como en un acto de medio de locura, dijimos, che, bueno, dale, arranquemos. Arrancamos con algo distinto a lo que hacemos ahora, o sea, en esa época revendíamos herramientas, en un negocio distinto. Pero sí mirábamos con muchos ojos, con muy buenos ojos la construcción en seco, porque muchas de las herramientas que vendíamos se utilizaban en la construcción en seco. Entonces había ciertos modelos que se repetían y que se consumían, que empezamos a ver de vuelta con buenos ojos, y empezamos a entender de a poquito el mundo de la construcción en seco y a utilizar el local que teníamos para vender herramientas para ir de a poco mudándolo a la construcción en seco. Yo te digo de a poco y mientras que lo voy relatando, capaz que fueron 6 meses. Sí. Capaz que fueron 6 meses, pero en ese momento para mí era de a Era un montón. poco. Sí. Obviamente que tenía otra dimensión que el negocio que tiene ahora. Pero bueno, de a poquito nos fuimos metiendo, fuimos aprendiendo, y sobre todo nos fue divirtiendo. Yo siempre digo, pongo esa palabra ahí sobre la mesa. Es un mundo que a nosotros nos divirtió desde el primer momento, que nos generó curiosidad, que para mí es un aspecto que en el emprendedurismo tiene que estar sí o sí. Sí. Y bueno, nada, así fue como surgió. Sí, tomo eso de divertirse, porque cuando uno se divierte o le gusta realmente lo que hace, le mete el 110%, que no es lo mismo, vos te podés llegar a meter en un rubro donde vos sabés que es rentable, donde vos sabés que de alguna manera si haces las cosas bien se va a dar, pero si vos le metés esa cuota de divertirte y ser apasionado en lo que haces, en algún momento llega, o sea, te Claro. puede tardar más o menos, pero en algún momento das ese diferencial que después se destaca en el mercado. Y es lo que te hace ser resiliente. ¿Y qué oportunidad detectaron para decir, bueno, vamos por este lado? Lo que nosotros veíamos es que la construcción en seco se desarrolló en general en sectores que no venían de la construcción, madereros, casa de hierros. Esos eran los distribuidores que, como ya tenían logística, ya tenían espacio, fueron adquiriendo ese causo o productos de la construcción en seco, pero sin un foco verdaderamente puesto en el sistema, en hacer crecer el sistema. Entonces nosotros lo que detectamos fue, che, si realmente le ponemos el foco a la construcción en seco, le damos herramientas a los constructores, visitamos desarrolladores y damos servicio para que el sistema crezca, creíamos que teníamos muchas posibilidades de ser un jugador fuerte. Yo te digo esto de vuelta,
creíamos que teníamos posibilidades y quizá teníamos un vehículo, éramos 4 personas y todos hacíamos todo sin entender verdaderamente Muy pyme. Muy pyme, muy pyme pyme. Argentina. Y es algo que nos caracteriza, es un ADN que al día de hoy llevamos. Cuando nos queremos meter en otro negocio, ese ADN lo seguimos teniendo, lo respetamos y hasta lo fomentamos, digamos, de alguna manera. Pero sí, eso fue un poco lo que nos diferenció. El foco en el cliente, el foco en el sistema Ok. y dar muchísimo, muchísimo servicio. Y en esas primeras etapas, ¿cuál fue el principal problema o con lo que te chocabas continuamente que decís, che, ¿cómo sorteo Y esto? yo creo que lo más complejo cuando arrancás es trabajar, sobre todo viniendo como venimos nosotros, que no teníamos un gran capital, Ya. es trabajar sin capital. Trabajar sin Ajá. capital es de las cosas que te generan mayor aprendizaje y de las cosas que te generan mayor estrés. Sí, Claro. Porque a veces tenés que escalar la Concagua sí, sí, sí. con una zapatilla de lona. Sí, sí, sí. Te Eh, surgen 25.000 ideas, pero Sí. decís, bueno, che, ¿qué fondos tengo Tengo que para...? elegir. Claro. Tengo que elegir, de alguna Para manera tengo que responder. elegir o tengo que no mostrar esto y mostrar esto. Pero eso yo creo que a nosotros nos generó un músculo muy importante, nos lo sigue generando porque nosotros nos seguimos animando a escalar o a crecer. eh, ya un poco más sólidos hoy, pero siempre genera un desafío y de vuelta, no reniego de eso, por el contrario, es algo que me genera orgullo y que creo que generó un músculo en nosotros Ujú. para lo que viene. Claro. Y bueno, haber iniciado de esa forma y hoy que tienen otra solidez, ¿qué decisión importante considera que tomaste en su momento como para decir, bueno, escalamos hasta acá? Bueno, nosotros tomamos varias, creo que hay una que yo valoro mucho que es en época de pandemia, cuando, no sé si todos nos recordamos la Sí, esto pandemia, la ¿no? Sí, sí, sí. Iba a decir, no sé si la No recuerdan, pero sé. Sabés que no la vi. eh, bueno, cuando se cierra todo y se reabre, nosotros veíamos que el metro cuadrado de la construcción había quedado muy bajo. Mm, Bueno, había un desdoblamiento del tipo de cambio y eso hacía que el metro cuadrado quede muy bajo. Y Claro. sentimos que el volumen iba a venir y que íbamos a tener que prepararnos para el volumen. Y ahí dejamos de tener un local para mudarnos a un parque industrial, Ok. hacer una apuesta muy fuerte, comprar mucho stock, eh, profesionalizar la empresa, poner vendedores en la calle, armar un departamento de logística, armar un departamento de administración. No se olviden, en esa época nosotros éramos 4 o 5 personas, pasamos a ser 35, 40 en 6 meses. Fue realmente muy demandante, fue una apuesta muy grande que salió bien, eh, pero esa yo creo que fue una decisión muy fuerte, muy convincente que se da. Yo todavía no lo mencioné, nosotros tenemos una sociedad con un amigo, que también es amigo de la infancia de lo Santi, conozco, lo conozco. eh, Que le mandamos un saludo de paso. que le mandamos un saludo, que bueno, yo tengo la posibilidad de debatir con él y fue una charla de, che, yo la veo así, yo también, bueno, vamos a hacer esto, yo me encargo de esto, vos te encargas de esto. Ahí Bien. cuando me presentaron dijeron que era gerente comercial. Yo soy el que se encarga de traer las ventas a la empresa con un equipo, Sí. vamos a ponerle un nombre, pongámosle gerente comercial, y Nacho es el que se encarga de toda la parte operativa financiera. Pobre, le toca esa parte. Y realmente fue así. Fue como, bueno, dale, yo necesito dar servicio. Para necesitar servicio necesito camiones, espacio, stock. Bueno, vos tenés que vender todo esto para lograr eso. Y la verdad es que fueron años muy buenos, 2020, 2021, 2022, 2023, gran parte de 2023 también. Fueron años para la construcción muy fuertes y sobre todo que nosotros entendimos cuál era el rol del distribuidor de construcción en seco. Claro. Che, qué bien igual eso que decías recién de dividirse las tareas, más allá de que hacen un poquito todo, a nosotros nos pasa, como líderes de un equipo comercial, es, nada, vos en la diaria querés hacer un poquito de todo, pero qué importante es definir las tareas que tiene que hacer cada uno, porque si no, después querés abarcar tanto y no terminás dando un buen servicio, pero me parece eso clave, que puedan haberse definido bien las tareas y distribuírselas, porque si no, después en algún momento te terminás estancando. Sí, sobre todo
terminás a veces dando un doble mensaje para No, la gente no, que te sí, claro. acompaña, para un cliente. ¿Quién hace quién decide quién decide? Pero bueno. Exactamente. Che, tomando un poco lo que decías del momento que vieron en el 2020 y me parece súper interesante porque fue un momento re complicado, venía el rubro inmobiliario súper en alza, o sea, los precios del metro cuadrado arriba obviamente se caen, bueno, contextos por pandemia, pero me llama la atención Esa apuesta. claro, la apuesta en ese momento donde quizás muchos desarrolladores o cualquier distribuidor diría, che, no sé, no es el momento de abrir una empresa o de enfocarnos acá porque no había ni siquiera estabilidad. Yo recuerdo que quizás en zonas, por lo menos acá en Capital Federal, había metros cuadrados el doble de lo que es hoy y quizás para un constructor tenía para construir el doble de valor metro cuadrado de lo que es hoy, pero ustedes decidieron apostar ahí. Sí, Interesante. es que capaz vos lo estás viendo más desde el lado inmobiliario. Desde el lado inmobiliario es sin duda, como decías vos, desde el lado de la construcción. Un poco lo que nosotros analizamos es que cuando está a niveles tan bajos, Ok. el metro cuadrado eh, siempre tiende a crecer mucho. Sí, sí. Después viene la parte inmobiliaria, después viene la parte de comercialización. Quizá hoy estamos viviendo el efecto inverso, Claro. ¿no? El metro cuadrado está subiendo quizá no a los valores que debería subir con el costo de construcción que hay hoy, porque esa demanda no es tan rápida todavía, pero sí veíamos que se iba a construir mucho y además coincidía con la construcción en seco que viene desarrollando y empujando y creciendo eh, desde hace muchísimos años. Para que te des una idea, la construcción en seco crece el doble de lo que crece la construcción. Ok. Cuando la construcción crece 10, la construcción en seco crece 20 y ese fenómeno se da hace 10 años. Eh, ¿Eso en el entonces, mercado local o estás hablando a en nivel Argentina, internacional? eso es en Ok. Argentina, en un mercado que todavía está muy lejos del consumo, o sea, lo que se mide es el consumo de placa de yeso por habitante. Hoy en Argentina tiene, para redondear, 1 metro por habitante. Chile tiene 3. Uruguay tiene 2,5. Claro. Estados Unidos tiene 7 metros por habitante. Claro. Y un poco lo que te dice el mundo es que hay una etapa de validación que es de 0 a 2 metros. Cuando pasa los 2 metros, quizá de 2 a 4, tarda la mitad de tiempo que lo que tardó en crecer de 0 a 2. Porque ahí el producto ya está validado y cuando ya está Claro, claro. validado, ya el Avanza cliente más te lo rápido. consume. Claro. Entonces, ese efecto que se da, esa combinación del metro cuadrado muy bajo y la construcción en seco, haciendo un trabajo de capacitación, No. hizo que la demanda explote. Para que te des una idea, la construcción en seco creció en el 2021 30%. Oh, Una un locura. montón. O sea, eso hace que una fábrica que, Claro. no sé, que conforme perfiles tenga que hacer una planta nueva, Sí, sí, sí. que una Claro. fábrica de placa de yeso tenga que agrandar su capacidad de planta muchísimo. Y yo creo que en Argentina todavía no estamos viendo ni de cerca el crecimiento que va a tener la construcción en seco. Bien. Bueno, esas fueron las buenas. Esa fue la apuesta buena. Esa fue la apuesta buena. Ahora, Ahora, ¿cuál fue la mala. apuesta mala? Porque si no somos todos genios acá. Claro. Vamos a tirar, No, vamos a claro, exponer un mala. poquito. No, bueno, un error que suele cometer el emprendedor, que tiene un montón de virtudes y también tiene otro montón de defectos, es que en general es muy positivo. Mm. Entonces, cuando vos sos muy positivo, solés ser bastante arriesgado desde lo financiero y a nosotros nos pasó al principio que realmente nos queríamos meter en todo. Porque uno se siente capaz, uno Tenés cuando la empieza a meter energía, goles sí. quiere meter todos. Claro. Sí, sí, sí. Y después te vas dando cuenta de que tenés que enfocar el recurso en lo que verdaderamente sos bueno. Eh, Creo que el error más común fue querer hacer muchas cosas. Claro. Por suerte los proyectos grandes que tenemos, como por ejemplo abrir una sucursal en la Patagonia, como por ejemplo abrir una fábrica de aberturas de PVC, los sostuvimos y hasta son negocios que están creciendo. Pero sí te ha pasado, qué sé yo, por ejemplo, no sé, nos hemos metido en la importación y quizá no era nuestro expertise importar. Claro. Y quizá habría que hacerlo con otra persona que sepa hacerlo Ujú. y a partir de ahí ir escalándolo. O sea, no me arrepiento de haberlo hecho, quizá me arrepiento de haberlo hecho solo. Bien. Claro, Che, bien. y eso de, ¿cómo fue lo de la Patagonia? Ese momento donde vieron la oportunidad a Y la abrirlo allá. Patagonia se da por varias cosas. La primera es que el consumo en la Patagonia es mucho más grande Sí. porque tenés menos meses para construir y es un mercado que valora mucho el confort térmico. Ok, claro. Entonces esa combinación hace que la gente ni te pregunte por la construcción en seco y vaya a la construcción en seco. Claro. Segundo, que no veíamos grandes jugadores en Bariloche. Bien. Y tercero, que nuestros propios proveedores
al ver el crecimiento que habíamos tenido en Buenos Aires, nos fomentaban, Que van, che, claro, vamos, va. vamos. Bien. Y la cuarta pata, que para mí es fundamental, es nuestro socio de allá. Nosotros tenemos un socio que, que bueno, lo trae mi socio de acá, eh, que la verdad es una persona que ha demostrado ser un emprendedor impresionante. Necesitas, esto que hablábamos de ir solos o ir acompañado, nosotros nos sentimos muy acompañados con él y es una pieza clave para poder desarrollar a 1800 kilómetros de distancia una sucursal con los mismos valores Claro. y el mismo ímpetu que la que tiene de Buenos Claro. Por Aires. eso te iba a decir que ese es el mayor riesgo cuando tenés que diversificar, tenés que buscar un socio, pero que también comparta la cultura y que también comparta los procesos y que un día para otro no te diga, che, no, yo lo hago así, porque. Y encima, ustedes en Buenos Aires, él en la Patagonia, Sin muchos duda. kilómetros de distancia en el medio. Sin duda fue todo un desafío eso, pero fue necesario. Ok. Un poco tomando eso lo que decías de la Patagonia, que es un mercado, ¿qué consideras que son los mitos más grandes con la construcción de seco? Y la construcción en seco, el mito más grande que tiene es el famoso, cuando golpeas la pared, viste que suena hueco. Sí, 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 sí. Este es el La típica, famoso, entra la gente, toca y dice, no, esto es débil. esto se escucha Claro. todo, Se esto escucha no. todo, por ejemplo, el se escucha todo es realmente gracioso. O sea, vos haces un coeficiente K y, y no hay nada mejor que la construcción en seco. Lo que pasa es que ahí se combinan cosas que quizá habla alguien que no sabe de construcción y se combinan un par de términos que no tienen sentido, como por ejemplo lo prefabricado. Lo prefabricado, en definitiva, no es de por sí malo, es algo prepensado. Lo que está mal quizás es hacer una estructura con un material que no tiene Que no da la durabilidad. garantía, Nosotros claro. hacemos estructuras con perfiles que duran 300 años a la intemperie. Quizás lo que nosotros conocemos como prefabricado es alguna madera que no está seca y Claro. que en 10 años tiene patologías, en 10 o en menos también. Eh, Esos son los principales desafíos que tiene. Nosotros venimos de una cultura muy italiana, Sí, Claro. yo digo, sí, sí, sí. joda, muy tana, pero es así, Ladrillo, sí. del ladrillo, y yo quiero que esto me dure 1000 años. Y la verdad no conozco ninguna casa de construcción en seco que esté mal hecha, que no vaya a durar lo mismo que la construcción tradicional, con un mayor confort térmico, eh, con una exactitud de obra, o sea, con un proceso de obra mucho más simple, más claro, más limpio, más exacto, y tiene la misma versatilidad que la construcción tradicional. Con lo cual, un poco depende de nosotros contar el proceso bien como es para derribar esos mitos que decís vos. Bien. Sí, 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 no. Che, pará, ahora están con todo lo que es abertura de PVC. ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo lo pensaron? ¿Es algo que empezaron ahora o es algo que ya vienen desarrollando hace tiempo y por ahí le están dando más No, nosotros foco ahora? lo arrancamos hace 2 años. Ok. Pero, a diferencia de lo que fue el proceso anterior, acá con mucho más aprendizaje, esto que les decía de, che, ¿qué harías distinto? Bueno, lo fuimos llevando con mucho más pie de plomo. Fabricar no es lo mismo que distribuir Claro. y no se puede fabricar sin instalar. O sea, es muy difícil al principio cuando arrancamos, bueno, vendamos sin instalar. No vendíamos una ventana. Che, pero... ¿Y si instalamos? ¿Qué quilombo? Bueno, vamos a tener que instalar. Bueno, empecemos a instalar. Y empezamos sobre todo, nosotros tenemos dentro de nuestros nichos la construcción para nosotros mismos. Entonces empezamos a probar en nuestras obras, Como che, la la verdad que no es instalación. tan difícil. Claro. Che, la verdad que se puede hacer. Y bueno, ahora estamos en el proceso de ir escalándolo. Y la abertura, elegimos la abertura de PVC porque de alguna manera lo que nosotros entendemos hoy como el rol del distribuidor de construcción en seco no es como un corralón que vos venís y el cliente te dice, bueno, tanto de arena, tanto de cal, tomás la nota y mandás el pedido y chau. Mm. Vos tenés que, de alguna manera, generar esa demanda, acompañar al cliente con un cómputo de materiales, con una ingeniería. Trabajamos con empresas que hacen ingenierías. Y la abertura es lo que nos faltaba para terminar de cerrar y para terminar de dar el confort térmico y acústico con abertura de PVC de alta prestación que no sea conductor térmico como por ejemplo el aluminio. Y tiene un camino bastante parecido al steel frame, o sea, es un producto que para mí es mucho más noble, es mucho más eficiente. Hay que trabajar en que el cliente lo conozca. Y nosotros con ese expertise nos sentimos recómodos porque es lo que venimos haciendo. Bien. Para que se den una idea, en valores, hace 5 años, 2 de cada 100 ventanas eran de PVC y hoy 18 de cada 20 ventanas son de PVC. Wow, Creció creció un Bien, montón. muchísimo. terrible. Muchísimo. Los costos bajaron un montón.
sobre todo estamos viendo mucho este año, que me pasa que mucho cliente me dice, che, pero fíjate porque me parece que me hiciste mal el presupuesto. Porque está acostumbrado a pagar 30, Claro, pagar un 40% más y montón. de repente paga lo Tal mismo. Y dice, cual. pero ¿puede ser que valga lo mismo? Y hoy en Argentina, por ejemplo, vale lo mismo. Mirá. Y está buenísimo generar este espacio para poder contarle a la Claro, gente que el valor que tiene el producto hoy. Y no es porque lo venda uno, es infinitamente mejor. O sea, hacer una prueba, nosotros hicimos en Molver un cubito, ponemos un parlante adentro, no inventamos nada, ¿eh? Es un cubito, ponemos un parlante adentro, lo abrimos, lo cerrás y no se escucha No se nada. escucha nada. no sé, Mirá. no sé. Te vas a la Patagonia y no hay nadie que le ponga abertura de aluminio porque te va a transpirar la ventana, vas a hacer así, te va a entrar agua. Mirá. Claro, Y hoy en Buenos Aires, que si bien no es un clima tan extremo como el de la Patagonia, y la verdad que por el mismo precio yo prefiero que la ventana no me transpire. claro. Eh, Así que bueno, así fue como nos fuimos metiendo en ese nicho. Bien. Y un poco, ahora que decís aprovechando estos espacios, ¿qué hace el Molver diferente? Hablemos un poco de Molver, o sea, ¿qué lo hace diferente con respecto a los demás actores en el mercado? Yo creo que nosotros entendimos muy bien esto que te decía de cuál es el rol del distribuidor de construcción en seco, ¿no? Que no es alguien que se queda a responder a la demanda, a mandarte el pedido que vos hiciste, sino es alguien que tracciona para generar esa demanda. Y por consecuencia genera trabajo para el constructor, genera trabajo para la desarrolladora, colabora en determinados proyectos de envergadura, capacita constructores. O sea, la verdad es que si me lo pongo a pensar respecto al trabajo que da un laburo, no se imaginan el laburo que da. A veces digo, che, qué bueno que te vengan a hacer el pedido, despachar e irte. Pero después cuando ves todo lo que hay atrás, desde un constructor que arrancó poniendo una placa y hoy está haciendo 5 casas en simultáneo, es la verdad súper gratificante. Y como te decía, esa decisión de pasar de ser un local a ser una distribuidora, tener vendedores en la calle que traccionen esa demanda y camiones en la calle que puedan responder, tener un centro de panelizado, por ejemplo, armar estructuras dentro de nuestra planta para Ok, poder en vez de darle la opción al cliente, ¿no? De en vez de entregarle el perfil a 6 metros, entregarle la estructura armada. ok. Che, tengo que avanzar en la obra y mientras hago movimiento de suelo y platea, quiero que me panelices. Mm. Son todas cosas diferentes al típico corralón de construcción en seco que había hace Hace un un par par de de años años. atrás. Y creo que por suerte varias distribuidoras fueron siguiendo ese camino, porque en definitiva nuestra pelea es más contra el tradicional que entre nosotros. Claro, Obviamente después un presupuesto, yo quiero que le compren en Molver. Pero en definitiva, el volumen grande para nosotros está en que el consumidor argentino entienda los beneficios de la construcción en seco y nos elija. claro. Bien. Y toda esa apuesta que vos decías recién de profesionalización, de inversión, imagino que debe haber visto no solamente en maquinaria y demás, sino en tecnología. Hoy usan la tecnología para el negocio. ¿Cómo se mete el mundo de tecnología ahí adentro de ustedes? Y bueno, nosotros tenemos, como decías vos, maquinaria para fabricar aberturas, maquinaria para fabricar paneles, Ujú. pero también trabajamos con IA, trabajamos con un sistema de gestión, Mirá. trabajamos con un CRM, tratamos de meterle mucho foco a eso para que los procesos sean cada vez más autónomos y nosotros podamos ponerle más foco a la atracción del sistema en sí. Sí, ahí paralelizando un poco con nuestro mundo, nosotros en Moda Urbana consideramos un pilar fundamental lo que es tecnología, desde esto que vos decías, de CRM, utilización de inteligencia artificial, nosotros más con el mundo de planos, de Imagino. fotos, y hoy es increíble, por ahí es políticamente incorrecto, pero por ahí agentes que no sigan apostando a la tecnología y no solamente la tecnología en sí, sino lo que o sea, toda la parte de Eficiencia. eficiencia de tiempo, de recursos, de poder atender más clientes, de darle un mejor servicio. Es clave en nuestro rubro y obviamente en tu rubro también se ve reflejado. No, no, es que está bueno lo de la tecnología lo que decís porque hiciste varios paralelismos entre el corralón tradicional y cómo vos como empresa utilizaste la tecnología, tanto, bueno, el rubro de construcción, el rubro inmobiliario, como que por años siempre fue muy renuente a la tecnología siempre fue más el lápiz, el papel, y está bueno que traigas a colación cómo la tecnología te ayudó a ser más eficiente, a dar mejor servicio. Si hoy tuvieses a un desarrollador, un arquitecto, un proveedor, o sea, ¿cuánto de la tecnología te ayuda? O sea, ¿en qué te ayuda la tecnología a resolverle algún problema No, a ellos? muchísimo, muchísimo. A mí me pasa mucho que, por ejemplo, no sé,
Te digo, desde un caso como un constructor que fue a hacer un proyecto, o sea, una ampliación en una terraza de 50 metros y salió y no tiene manera de computarlo y que en media hora tenga un cómputo y un presupuesto, Oh, Claro. como poder desarrollar un proyecto de gran escala, que nos sentemos, que empecemos a trabajar juntos con tecnología y que rápidamente sepamos cuántos kilos se van a usar, cómo se van a usar, cómo eficientizar esos kilos, cómo modificar el proyecto para que sea más liviano todavía y más rentable para los inversionistas. Ujú. Creo que pasa un poco por ahí. buenísimo. Bien. Che, y vos decías que ves un paso antes por ahí, nosotros venimos después. ¿Cómo ves hoy el real estate? ¿Cómo ves hoy lo que son costos de construcción? ¿Cómo ves cómo se está moviendo hoy? ¿Crees que va a mejorar? ¿Cuál es tu perspectiva? Mi perspectiva es que hay zonas y zonas y hay proyectos y proyectos. En líneas generales, yo lo que un poco creo que va a pasar es que el metro cuadrado va a subir. Eh, Creo que la demanda va a ir subiendo a medida que las tasas vayan bajando y que el crédito se vaya instalando en la Argentina. Ujú. Eh, y creo que el costo del metro cuadrado es este y hasta creo que va a subir. Bien. Digamos, no me asusta tanto que suba si suben los precios de venta. Creo que todavía hay un stock grande de casas o de proyectos que ya se hicieron con un costo muy bajo Mm. y eso hace que o sea, de que de alguna manera complique los proyectos nuevos. Entonces, indudablemente ese stock de casas viejas va a desaparecer y los proyectos nuevos se van a consolidar y va a haber otro valor para esos proyectos. O sea que yo creo que va a pasar. Ahora después, quizá hay zonas que no, que iban a explotar y que quizás no explotaron o que les va a costar un poco más. Y zonas que por el contrario, nosotros por ejemplo estamos participando de un desarrollo en un edificio en Núñez, que la verdad va a ser un edificio de alta categoría y vos lo ves con los valores de hoy y es atractivo, pero lo ves con los valores proyectados y la verdad es súper atractivo Ok. para el inversionista. Y nos animamos a hacerlo y a participar porque creemos que todo lo que te dije va a pasar. Y se está construyendo todo en steel frame, ese edificio. Sí, sí, tal cual. Con, sí, porque un poco lo que le pasa a muchos desarrolladores y nos pasa cuando charlamos con desarrolladores, el tema del costo, obviamente el lote cuando lo compran tiene una incidencia dentro del valor final, pero después están los materiales y todo el costo de la construcción. ¿Vos considerás que, o sea, para un desarrollador debería apostar más por la construcción en seco para bajar los valores o crees que están ahí más o menos igual? Yo creo que si el desarrollador comete el error de mirarlo estáticamente, che, a ver, hagamos una planilla y con esa planilla miremos la construcción tradicional contra el steel frame, yo te diría que no vayas por el steel frame en ese caso. Bien. Hoy, relativamente, el acero está en un costo internacional, digamos, a favor del sistema nuestro. Siempre el acero en Argentina estuvo bastante más alto que en el mundo, con lo cual incentiva a que el costo sea un poco más bajo, pero en definitiva el verdadero valor lo ves en el proceso de obra. Mm. Cuando la obra está bien planificada, el sistema se recontraluce, es mucho más eficiente y sobre todo cuando ustedes los inmobiliarios le pueden mostrar el valor añadido al producto. Sí. Es lo mismo que pasa con la abertura de PVC. Yo me ha pasado una vez que me cagaba de risa. Fui a ver un proyecto terminado y el inmobiliario le dice, bueno, cuando le dice los pros y los contras, le decía la ventana de plástico Mm. como algo La negativo. ventana Si de bien tiene plástico. ventana de plástico, le dice el Sí, sí. tipo. Y yo me volví a mi casa con una frustración. Bueno, pero eso es lo importante de Eso sí, profesionalizarse, porque si sí, no te quedás con lo que vos creés y claro. después. Me No, da sí, sí, a risa vos te tira. la ventana de Te plástico. mata, vos decís, pero pará, no fue así, 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 y el tipo le decía eso, por eso digo que es ¿Cómo no recontra quemarlo? importante de cara al desarrollador, y está pasando cada vez más, hay un montón de proyectos que se están haciendo de gran envergadura, que se están haciendo en steel frame, que quizá, yo el otro día lo comunicaba un poco en mi Instagram, hace, no te digo 20 años, hace 3 años era imposible que un proyecto de esa envergadura se haga en steel frame. Bien. Y hoy sí. Hoy Ok. nosotros, por ejemplo, estamos participando de un cerramiento de un centro comercial en Canning que es bastante emblemático. Y se está haciendo todo el cerramiento en steel frame. Participan las empresas, participan los inversores, le dan visibilidad al producto. Esa rueda que tanto, tanto, tanto costó durante 20 años, hoy Hoy vos ya no hay. la estás viendo en la calle. De vuelta, estamos muy por debajo en los valores
del metro por habitante respecto a los otros países de la región, pero es una cuestión de tiempo y de seguir trabajando como estamos trabajando. Sí, sí. O sea, el futuro creo que está claro de lo que es Steel Frame, pero bueno, a veces es cuestión de tiempo, pero bueno, hay que apostar por ahí entonces. ¿Vamos a jugar un poquito? Bueno, Vamos a jugar un poquito, porque es un segmento de... Esta es la parte que más me gusta. Esta es la parte de Urbana al Cuadrado donde nos divertimos. La consigna es, te vamos a presentar un par de situaciones y vos tenés que responder por si lo harías, depende o no lo harías. Bien, ¿Ok? bien. Va a empezar fácil, después... Se pone más Y difícil. tratá de justificar, así nos remas la... Bien. 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 Tomar deuda en dólares para comprar stock. Depende. Depende del contexto. Ok. Un contexto con un dólar estable. Por ejemplo, en este contexto, yo lo haría. Ok. Bien. En el contexto anterior, no lo haría. No. Sí, porque no tenés estabilidad del dólar. Yo y no creo que en un sabés contexto lo otro- donde el dólar tienda o vos puedas considerar que va a tener una estabilidad, Sí. yo creo que los precios en pesos van a seguir subiendo. Creo que hay algunos valores que todavía no están 100% sincerados. Ujú. Y en ese contexto, hoy comprar bien es negocio para una distribuidora. Bien. Bueno, a ver. Echar a un empleado muy querido, pero que ya no rinde. Lo haría. Ok. Verde. Ver. Verde, pero bueno, eso es algo que antes no haría y Claro. que hoy haría y que Sí. es parte del De crecimiento lo de la de experiencia. una empresa. Sí, Totalmente. coincido. Creo que eso cuando das ese clic es cuando ya decís. Duele, "Te- siempre te duele. Pero ya siempre sentí que duele, estás pero en bueno. otro nivel. Sí, impresionante. La verdad que duele un montón y uno trata de no hacerlo y trata de agotar todas las instancias para no hacerlo. Pero bueno. Y hay algunas situaciones que son irreversibles, pero vos si a una persona le estás pidiendo que dé el 100% y hay otro que no está dando el 100%, es muy difícil seguir convenciendo a esa persona que dé el 100% o es muy difícil subir la vara. Totalmente. Bajar margen para ganarle al mercado a un competidor. Depende. No soy muy pro de bajar margen, porque creo que a la larga le termina pegando al sistema, Ujú. pero hay que ver cada caso. Si vas acompañado, si vas con la fábrica, si tiene sentido, si es un cliente estratégico, si le da visibilidad al sistema. Son todas variables que pueden convencerte para que sí, digamos. Bien. Bien, a ver, asociarte con alguien que trae plata, pero no comparte tus valores. Ni en pedo. Bien. No, Esa es no, una creo. cuarta opción. Sí, Era sí. nunca, pero dijo ni en Era pedo. Hay un nunca, ni en Está bien. pero pedo, bueno. ni en pedo. No. Hay un súper rojo. La vamos a cambiar. Para la próxima ya vamos a colocar pedo. todo ni en pedo. Creo Sí. que queda mejor. Trabajar con un familiar directo. Sí, nosotros. Mira, yo trabajo con mi viejo, No. mi socio trabaja con su papá, Ok. nuestro socio de la Patagonia es el cuñado de mi socio. Y nada, viste, siempre cuando arrancaste dicen, no, familiares no, familiares no. Obviamente que cuando no va con un familiar es mucho más doloroso. Yo creo que si vos tenés las cosas claras y tomás a esa persona por los valores y los atributos que tiene, eh, yo soy pro a hacerlo, digamos. Me siento cómodo y creo que esas personas que te fui mencionando para Molver hoy son importantísimas. Sí, creo que ahí también hay un tema de confianza, Confianza. que los conoces hace tanto tiempo que sabes que ahí no va a fallar. Por lo menos la confianza va a estar. Sí, Sí, igual depende también de las relaciones, eso, de las familias. Hay familias. Yo crecí en una familia que compartían negocios entre todos. Yo a mi mamá la adoro, para mí es una mujer extremadamente brillante en un montón de cosas. Pero no sé si haríamos negocio juntos. Pero la querés un montón. Pero Ahí la sale amo, por las dudas. Lo va a ver, pero mamá te amo. Bien. Rechazar un cliente grande porque te maltrata o te exige demasiado. Bueno, son dos cosas distintas. Sí, yo te Si iba es a que me decir exige demasiado, me gusta. Mm. Hasta te diría que me gusta. Si es que me maltrata a alguien de mi equipo, y sí, hay ciertos límites que hay que poner, Sí. que de vuelta fui aprendiendo a poner. Al principio era todo sí, y hasta incluso un maltrato. Era un sí, es un cliente, bueno, ya está, que se arregle el orto. Sí. Y hoy no. Hoy hay que poner ciertos límites, sobre todo por lo que eso genera y el clima que genera internamente. Bien. Decirle que no a una oportunidad porque no va con tu cultura. Che, están buenas las preguntas. ¿Eh? ¿Viste? Están buenas. pensadas. Las pensaron. Están ¿Las buenas. pensaron ustedes?
Un poquito de ayuda con Un poco de AI, guía. ¿viste? Pero bueno. Me Que imaginé. usamos la tecnología para todo. A ver, decirle que no a un cliente Que no va con tu cultura. Porque no va con tu cultura. depende de la operación. Si es una operación corta de comprar y entregar, sí. Si es un proyecto a largo plazo, por ejemplo, ser un inversor de un proyecto y que participemos, no porque vos convivís mucho con ese Claro. cliente. O sea, y tenés mucho ida y vuelta y compartir valores en un proyecto a largo plazo es una Bien, característica indispensable, te diría. bien. Esta es medio tabú. Que se formen parejas dentro de la oficina. Esta la hiciste vos. Esta la hice yo. A mí me gusta un poquito el momento LAM de. Eh, Sí. yo creo que uno no puede hacer nada cuando se manda, che, ¿te gusta? Y prefiero que no. La verdad que prefiero que no. Pero tampoco puedes hacer nada contra eso. O sea, También depende de qué sectores. Si es en ventas, un quilombo a veces porque se bajonean. Si está todo bárbaro, es tipo aprovechar ese momento y si no, tenés que rajar Claro. todo y se El problema es cuando termina. las cosas van mal. Cuando la cosa o va sea, mal. definitivamente no rajaría a alguien cuando me entero que son pareja. Esa es la No, pregunta. Claro. es cuando ya no se están Eh, peleando, bueno, listo, Quilombo, vamos. Si veo que trasciende a lo laboral, Y y ahí, bueno, una charlita va a tener que tener. bárbaro. Reinvertir todo y no retirar ganancias durante un año. Bueno, igual prende. Lo hemos hecho durante Es años. nuestra premisa. La Es vida nuestra del premisa, es lo emprendedor. que hemos hecho siempre. Ganancias. Nosotros Comemos unos fideitos y arroz, pero se reinvierte todo. recontra. Nosotros somos recontra reinvertidores. Somos jóvenes, siempre digo, somos jóvenes, tenemos tiempo. No tenemos ninguno de los dos grandes aspiraciones. Más que crezca el negocio, nos divierte ver crecer el negocio. Y es un poco lo que hablamos antes de que te divierta. Eh, obviamente que nos gusta ganar guita, nos gusta vivir bien, nos gusta que nuestras familias vivan bien. Pero ver crecer el negocio, generar oportunidades de laburo, es hermoso. La verdad que y lo hicimos y lo seguiremos haciendo. Me parece bárbaro. Bueno, pasamos a otro segmento que es una pregunta que te dejó el invitado del capítulo anterior sin saber quién eras. Así que vamos a tratar de responderla y si no, también remarla como siempre, como todo emprendedor. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que un arquitecto, constructor o desarrollador deje de verlos como un proveedor y empiece a verlos como un socio? Che, es muy buena, ¿eh? Sí, ¿Viste? está bueno. Es Estuvo mejor buena. que ustedes, el invitado. Hizo tres preguntas, Hizo tres preguntas, sí. La rompió. Elegimos lo mejor. Mira, nos pasa mucho. La verdad que gracias a Dios nos pasa un montón. Yo creo que hay una cuestión que dijo él, que es el tema de la confianza. Y la confianza te la vas ganando en determinadas acciones. Ujú. Si vos le decís el lunes, tiene que ser el lunes. Si no puedes ir el lunes, tenés que avisarle porque capaz esa persona puso personas para descargar. Cuando un cliente de él te dice, bueno, me pasa mucho con la abertura hoy. A veces, qué sé yo, vas a estar a la abertura y el vano no está 100% derecho. Y es importante decirle, che, mira, vas a tener un quilombo con tu cliente acá, así, así. Y ese arquitecto después te elige de vuelta y cuando te elige de vuelta, che, ¿no me das una mano con esto? A veces hay que poner un poco un límite, porque esto de dar servicio todo el tiempo llega un momento que te puedo contar 1000 anécdotas. Desde ir por una placa a un domingo a la noche a zona norte, siendo de zona sur, hasta contratar un herrero porque, no sé, la estructura no estaba bien y nosotros queríamos que el cliente se luzca. Digamos, en algún momento hay que ponerle un fin a eso, pero nosotros tenemos muchos clientes que son clientes amigos. Claro. O sea, que, che, Agus, tengo este quilombo, me das una mano, o tengo este proyecto, no sé cómo encararlo. Vos conocés a alguien de ese tipo, no viene por precio, no se va por precio. Cuando no des un buen servicio, te va a levantar la mano, te lo va a decir, a mí eso me encanta. O sea, nosotros no somos perfectos. Che, mira, acá tenés un problema. Y te lo va a decir con buenas intenciones. Y eso es espectacular, la verdad. Genial. ¿Está bueno? Me Bien, gustó. me gustó. Pero buenas respuestas te está dando. Y ¿eh? ahora vos, ¿qué pregunta, porque esto también es parte, ya que es el último segmento, qué pregunta le dejarías? Nosotros le pedimos a cada uno de los invitados que vienen que dejen una pregunta al siguiente invitado. No sabemos cuál es, no sabemos quién es, Tiene que ser media genérica. tiene que Tiene ser que ser bastante genérica. Tiene que ser genérica. Pensá que es alguien que seguramente de alguna manera esté relacionado al real estate,
Pero bueno, tiene que ser media genérica porque no sabemos si es desarrollador, si es un agente, si es algún, no sé, algún presidente de alguna marca, no sabemos. Yo le preguntaría volumen o margen. Ok. Volumen o Me marca. gusta. Cortita, Está bien. Me gusta. Me gusta. cortita y al pie. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Ya, Agustín. Ahora decir las dos, Ahora decir las dos. Ya los conozco. Che, muchísimas gracias. La verdad que estuvo bueno. Creo que estuvo lindo aprender un poco sobre la construcción en seco, todos estos mitos. También creo que de esto es muy importante la parte de emprender. Nosotros constantemente, más allá, o sea, lo que queremos buscar impacto en el real estate. Dirigimos nuestros mensajes a muchas personas, muchos agentes que hoy comienzan su camino en el real estate, emprenden en su propio negocio y creo que está bueno esto que estuviste charlando sobre ese tema, así que nada, te doy las gracias. Sí. Mil gracias por venir. ¿La pasaste bien? Espectacular. Genial. Espectacular, muy Mejor bien, la así. Así que bueno, nos vemos en el próximo Nos capítulo. vemos en el próximo. Suscríbanse, dejen comentarios, pásenlo, viralícenlo. Déjenos temas ahí en los comentarios de qué cosas que quieran que sumemos para los próximos encuentros. De vuelta, como dices antes, suscríbanse a la campanita, así les llegan las notificaciones cuando subamos cada un capítulo. Y bueno, esto fue un episodio más de Urbana Cuadrado. Muchas gracias al invitado. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.